La gran batalla por un mundo multipolar, la desamericanización o descolonización del mundo. Un ensayo de Wim Dierkensens, investigador del Departamento Ecuménico de Investigación en Costa Rica. Resumen: Estados Unidos de América estuvo en el corazón del sistema monetario internacional desde Bretton Woods. Después de 60 años, estamos a punto de observar un cambio en dicho sistema, que ahora sea dominado por Rusia y China. El dólar es uno de los dos pilares de la hegemonía internacional en la que Estados Unidos está basado. El otro pilar es el complejo industrial militar. Cuando el dólar es desplazado como moneda de cambio internacional, el aparato industrial y militar entra en crisis. En cambio, el futuro internacional, el aparato industrial y militar entra en crisis. En el futuro serán China y Rusia quienes controlen el mercado de petróleo y, por lo tanto, el dólar quizás sea sustituido por el yuan como moneda para el petróleo. El dólar perderá incluso su papel como moneda de reserva en tanto China posee barras de oro físicas. Los historiadores que tienen la costumbre de considerar que el siglo XIX comienza en 1815, Waterloo, y termina en 1914, la Primera Guerra Mundial, con seguridad definirán el siglo XX como el periodo 1914-2014, que finaliza cuando el antiguo sistema está muriendo al mismo tiempo que el nuevo emerge. De acuerdo con el informe GEAB 79 del noviembre de 2013, la crisis actual es la primera crisis sistemática verdaderamente mundial. Trátase de una crisis mucho más profunda que la de 1929, que afecta a todos los países y trastoca al núcleo del sistema. El mundo se enfrenta a un caos político directo, resultante de las dificultades que genera la crisis sistemática global. Quizás nos enfrentemos a un mundo aún más peligroso a fines de 2014. Heckbat. Estas conclusiones reafirman las tesis que lanzamos Observatorio Internacional de la Crisis hace 5 años en nuestro libro La Gran Depresión del siglo XXI. Es muy difícil que los grandes medios de comunicación nos informen sobre estos procesos. El monopolio en el mundo de las noticias es claramente permitido por el gobierno de Estados Unidos, aunque viole la ley de Sherman Trust. Por el año 2005, el número de corporaciones activas en medios de comunicación se había reducido a 5 en ese país. Ninguna noticia sobre la grave situación económica de Estados Unidos puede hacerse pública por los medios sin autorización. Esto es sabido por los profesionales que laboran en los medios.
Hacer pública la historia de una recesión persistente simplemente no es permitida. Tiene que ser presentada en términos de una recuperación difícil. La historia divulgada sobre el estado económico de la nación es que la Reserva Federal monetiza la deuda como estímulo para la economía norteamericana para que salga de la recesión. El cuadro real es totalmente otro. Algo parecido sucede sobre la seguridad nacional. Un análisis crítico sobre Ucrania, Venezuela y Siria que puede afectar los intereses hegemónicos simplemente no es permitido. La monetización de los bonos del tesoro e incluso de derivados bancarios, la inyección de dinero sin respaldo, requeriría al menos 150 a 200 mil millones de dólares al mes, unos 2 billones al año, muy por encima de los oficialmente 80 mil millones mensuales mencionados. Los bancos de Wall Street no pueden pedir al Congreso un soporte de varios millones de dólares al año para salvar a los bancos, ya que simplemente no hay ese dinero. La liquidez a partir de estas inyecciones de dinero sin respaldo no puede entonces ni de lejos resolver la insolvencia del país. La Reserva Federal decidió en 2013 reducir dichas inyecciones y continuó con ello a principios de 2014. No hay claridad sobre los motivos de la renovada disminución de la monetización de los bonos ni sobre el riesgo elevado que el dólar caiga por ello en picada. Esta historia real ha sido ocultada para evitar un colapso financiero. La historia oficial, sin embargo, es cada vez más difícil de vender cuando el soporte a los derivados se torna insostenible. Los grandes bancos insolventes saldrán entonces fuera de todo control. La medida adecuada a tomar sería la liquidación de los grandes bancos, pero el centro del poder económico y político está precisamente en estos bancos. La liquidación bancaria de los megabancos entonces es improbable, aunque será necesaria su reestructuración profunda. El resultado esperado será una economía norteamericana decimada, un fuerte desempleo crónico, gran pérdida de ingresos a nivel individual y corporativo en medio de una riqueza grotesca de unos megabancos. Así se conserva la estructura de poder político de los banqueros que gobernarán sobre un sistema fallido. A partir de Bretton Woods, el sistema monetario internacional se organizó alrededor de Estados Unidos y casi 60 años después estamos viviendo los últimos días de la superpotencia que conocemos desde 1945. Uno de los dos pilares de la hegemonía en el poder internacional de Estados Unidos es el dólar. El otro pilar es el Pentágono y su complejo industrial y militar. Es evidente que Estados Unidos todavía tiene y por lejos muchas las fuerzas armadas más grandes y sofisticadas del mundo. Pero una cosa es tenerlas y otra poder utilizarlas.
Confrontar a Estados Unidos militarmente carece de sentido, pero nada impide enfrentarse al otro pilar. Como el pilar del Pentágono depende del dólar, tenemos que cuando se desmorona el dólar como moneda de referencia internacional, entra en crisis el complejo industrial y militar. Con ello resulta claro que la actual batalla internacional se está dando contra el dólar en tanto su carácter de moneda de referencia internacional. Una vez que el dólar quede destronado, grandes recortes presupuestarios serán inevitables. No habrá de otra que reducir drásticamente el gasto militar, como tuvo que hacerlo la Unión Soviética con la perestroika. Lo anterior hace más difícil que Estados Unidos recurra a una intervención militar. Conforme el tiempo se acorta, el mundo se torna más peligroso. La batalla por destronar al dólar como moneda internacional de referencia implica una guerra económica por sustituir el dólar como moneda de cambio internacional y como moneda de reserva. De lograrlo, significaría la desamericanización de la economía mundial. La actual coyuntura es de mucho cuidado con enfrentamientos monetarios entre grandes potencias con eventuales implicaciones militares. Es una coyuntura muy delicada y parecida a la que le dio origen a dos guerras mundiales, cuando el Imperio Británico llegó a su fin. Actualmente reina una fuerte sensación de inseguridad que somete a un test la capacidad geopolítica de los nuevos actores de primera línea. Los nuevos actores geopolíticos no buscan provocar abiertamente el derrumbe del dólar y menos lo harán antes de haberse desacoplado totalmente de él. Un colapso global del sistema basado en el dólar significaría que la mayoría de los países sean arrastrados sin mayor posibilidad de rescate. La receta es procurar un desacople sin mucho ruido. El objetivo de las potencias emergentes es asegurar una transición sin sobresaltos. Estas potencias, con China en primera línea, pretende desconectarse guardando las apariencias habituales. Ello explica la lentitud con que se desarrolla la caída a tal punto que en apariencia el dólar logra mantenerse en su actual estatus, aunque la base que lo sostiene se están demoronando. La aceptación del yuan como moneda de intercambio internacional constituye la principal amenaza para el dólar. China procura internacionalizar su moneda a través de tres procesos. A. Con múltiples acuerdos de intercambio de dinero a futuro, swaps. B. Con negociaciones para establecer una moneda de reserva internacional. Y C. Comprando para ello grandes cantidades de oro para consolidar la legitimidad de su moneda. La desamericanización del mundo. A. Fin del dólar como moneda internacional de cambio. El dólar ya era aceptado mundialmente desde antes de la Segunda Guerra Mundial, así como el euro, el yen y el yuan hoy.
El acuerdo de Bretton Woods lo dejó anclado al patrón oro al establecer una tasa de cambio de $35 la onza. Esto dio grandes beneficios a Estados Unidos, dado que el resto del mundo tenía que cambiar su moneda por dólares para acceder al comercio internacional. Sin embargo, a, como, como Riffin plantea, la tasa de crecimiento de las reservas de oro en poder de USA fue muy inferior a la tasa de crecimiento de la demanda mundial de reservas internacionales en dólares. Esta demanda fue satisfecha a través de los sucesivos déficits experimentados por la balanza de pagos de Estados Unidos. El país suministraba dólares como medio de reserva, dólares teóricamente convertibles en oro. Debido a la guerra de Vietnam, se produjo en USA a partir de la segunda mitad de los años 60 un importante aumento del déficit. Las reservas de oro dejaron de respaldar cada vez más al dólar. Aumentaban internacionalmente las dudas acerca de su convertibilidad en oro. Los bancos centrales europeos y Francia en primera línea convirtieron sus reservas de dólares en oro, reduciendo rápidamente las tenencias del mismo que los Estados Unidos poseían en Fort Knox. Las reservas de oro estadounidenses bajaron en estos años de 20.000 a 8.000 toneladas. Para evitar la quiebra del país, Richard Nixon decidió en 1971 terminar con la convertibilidad del dólar en oro y transformó al billete verde en una moneda fiduciaria, universal, emitida y aceptada por decreto. Esta base parecía muy frágil y de corta duración. Sin embargo, tras la guerra árabe-israelí de 1973, año en que se produjo también la gran crisis del petróleo, nace el petrodólar, o sea, el dólar anclado en el oro negro. Lo anterior se logró a partir del acuerdo con Arabia Saudita de negociar cada barril de petróleo en dólares. Así Estados Unidos conseguía un sistema más favorable para la mantención de su hegemonía económica. Arabia Saudita vendería su petróleo exclusivamente en dólares y Estados Unidos ofreció a cambio de este compromiso armas y protección militar de todos los campos petroleros sauditas. El acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita obligaba a cualquier país que quisiera comprar petróleo a cambiar primero su moneda nacional por dólares de Estados Unidos. Tras la creación de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, el resto de los países petroleros acordaron la comercialización y exclusiva la, tras la creación de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, el resto de los países petroleros acordaron la comercialización exclusiva del petróleo en dólares de Estados Unidos a cambio de armas y protección militar.
La introducción del petrodólar permitió a Estados Unidos imprimir grandes cantidades de dinero y endeudarse con todo el mundo, especialmente con Europa y Asia. Mientras mayor inestabilidad había en Medio Oriente, mayor era el precio del petróleo, mayor entonces la demanda de dólares y más beneficios recibía el cártel bancario de Estados Unidos amparado en la Reserva Federal. A partir de ese entonces, el Pentágono es la instancia por excelencia de ajuste de cuentas. Con todo ello era de esperarse las tensiones bélicas en torno a los países petroleros patrocinadas por Estados Unidos. Cada guerra implicaba un alza en el precio del petróleo y con ello en la demanda de dólares. Los desequilibrios comerciales comenzaron a hacerse más ostensibles y Estados Unidos pasó a acumular cuantiosos déficits mientras el resto del mundo acumulaba enormes superávit. La historia se ha encargado, sin embargo, de demostrar que ningún sistema es eterno y el posible colapso del sistema petróleo por dólares mantiene muy nerviosos a los Estados Unidos. A medida que países grandes busquen alejarse del sistema de petrodólares y hagan realidad la idea de Saddam Hussein de transar el principal recurso energético en monedas alternativas, el dólar proseguirá su lento pero persistente declive como moneda internacional de cambio. Actualmente, China es el primer importador de petróleo y lo compra cada vez más exclusivamente en yuanes. El país adquiere el petróleo con su moneda, especialmente de Rusia, pero también de Irán. La India ya ni piensa depender de las fluctuaciones del dólar para la compra de su petróleo. Las sanciones a Irán están siendo suavizadas y este país ya no venderá más petróleo en dólares como tampoco lo hace Rusia. El petrodólar podría pronto ser sustituido por un petroyuan o petrobricks. Veamos lo que está ocurriendo. China adquirió en noviembre de 2013 Lone Star State, la principal compañía de energía en el mundo con sede en Canadá. Con ello, China ya supera a Texas como mercado de energía más importante. En diciembre de 2013, el megabanco Morgan Stanley hizo público que había pasado sus activos en petróleo al gigante de petróleo OAO Rosneft, controlado por el Estado ruso. El futuro control del precio de petróleo en particular y de la energía en general estará a partir de 2014 bajo cada vez más en manos de China y Rusia. Actualmente, como veremos más adelante, China posee las principales tenencias de oro físico para poder acabar eventualmente con el dólar como moneda de reserva. Rusia a su vez posee la energía suficiente para proveer hasta a Europa entera con la energía, gas y petróleo necesaria. Con ello, están en las manos rusas y chinas las cartas necesarias
para dejar caer al dólar como moneda internacional de referencia. En este contexto que Jimmy Wiley anunciaba que podría esperarse en 2014 cambios importantes en el mercado de bonos, de oro y de petróleo. Pronto el dólar será reemplazado por otra moneda de referencia internacional fuera del control absoluto de Occidente. A partir de entonces, Estados Unidos se encontrará bastante aislado en el mundo. Para lograr desplazar al dólar como moneda de intercambio internacional, China multiplica los acuerdos swap con sus socios para negociar su comercio fuera del dólar. Un acuerdo swap define las fechas en las que los flujos de dinero deben ser pagados y la moneda en la que son calculados y efectuados. China celebró acuerdos swap con Rusia, Brasil, el Reino Unido, Australia, Japón, Chile, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y para finalizar recientemente hasta con el más importante, la eurozona. De esta manera, China fuerza a la eurozona a salir de la zona del dólar, que así pierde el último pilar que aún lo sostiene. Estos cambios anuncian el fin del petrodólar, el control sobre el precio. Estos cambios anuncian el fin del petrodólar. El control sobre el precio de petróleo estará cada vez más en manos de rusos y chinos, ya que el petrodólar tiende a desaparecer. Arabia Saudita dejó de ser el productor de petróleo con márgenes de oferta para manipular su precio. Durante años, el país malinformó al mundo sobre su capacidad potencial de producción. En la actualidad, esa capacidad potencial sí la tiene Rusia. China procura contrarrestar el riesgo cambiario del dólar con la emisión de futuros denominados en yuanes a través de la bolsa de futuros de Shanghái, CHF, por sus siglas en inglés. De acuerdo con el presidente de la bolsa, CHF, Yang Mahun, China es el único país en el mundo que es a la vez productor y consumidor e importador de petróleo, con lo cual reúne todas las condiciones necesarias para establecer un exitoso mercado de futuros de petróleo. Fin del dólar como moneda internacional de reserva. Para que una moneda pueda considerarse reserva, debe ser aceptada como medio de pago internacional. Solo los países con una moneda estable y firmemente respaldada por su economía interna y que a la vez participen activamente del comercio internacional pueden poseer una moneda capaz de cumplir con tal condición. Las monedas que históricamente han jugado este papel son la libra esterlina de Inglaterra, el dólar estadounidense y recientemente el euro, el yen japonés y de manera emergente el yuan de China. Los bancos centrales chino, indio y ruso, que se encuentran en pleno proceso de diversificación de sus reservas,
están apostando fuertemente por la compra de oro. El oro físico no pierde su valor intrínseco en el tiempo y opera así como valor refugio ante la devaluación del dólar como moneda internacional de reserva. El apetito mundial de comprar bonos del tesoro tiende a la baja. Con ello ha bajado también su precio. Cuando el precio de los bonos baja, se vislumbra una incapacidad de pago de la deuda y con ello alzan las tasas de interés. Para evitar que se repita una nueva crisis financiera, el Banco de Basilea, el banco central de todos los bancos centrales, estipuló que los bancos deberían tener un porcentaje de sus reservas invertidas en oro físico. El flujo masivo de oro a China en los últimos años evidencia que las autoridades chinas están en un esfuerzo de internacionalizar, internacionalizar su divisa y evitar el predominio del dólar. La venta masiva de los bonos del tesoro tendrá un fuerte impacto sobre su precio y por ende sobre las reservas internacionales de todo el sistema bancario en el mundo. Antes de soltar masivamente los bonos del tesoro, los países emergentes como China, India y Rusia han acumulado la mayor cantidad posible de oro para compensar la pérdida que sufrirán con la venta masiva de sus devaluadas reservas internacionales en bonos del tesoro. Se esperaba, por tanto, en el transcurso del año 2014 el reenvío masivo de los bonos del tesoro, particularmente desde el oriente a Nueva York y Londres. Es preciso saber que una venta masiva de los bonos del tesoro no puede ser rechazada en Nueva York ni en Londres. Una forma de hacerlo sería a través de la compra de oro físico con los bonos. Otra más audaz aún es mediante la adquisición de activos en los propios centros de poder, pagándolo con los mismos bonos del tesoro. Fosun International, la principal empresa privada de China, ya adquirió de esta forma en octubre de 2013 las anteriores oficinas centrales de JP Morgan en Chase Manhattan Plaza. Este edificio albergaba más bóvedas de oro más grande del mundo y están ubicadas frente a la Reserva Federal. Mediante un túnel entre ambos edificios hay acceso a las bóvedas de la propia Reserva Federal. A partir de ahora, China puede almacenar su oro en Manhattan sin tener que cruzar con alto riesgo el océano. De esta forma, se encuentra para colmo en una posición de lujo para auditar, al menos indirectamente, las reservas en oro existentes en Manhattan. Vea Nonan, Michael, Gold and Silver in East y West Gold World, both are still winning. Recuperado el 4 de enero de 2014 de wmarketoracle.co.uk.
A partir de 2012 se observa un verdadero éxodo de oro de Occidente hacia China que sin duda continuará en 2014. Según Bloomberg, China habría comprado reservas a Francia e Italia. Si esto es así, las reservas francesas, 2.435.4 toneladas e italianas 2.451.8 toneladas habrían sufrido una importante merma de acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo Mundial del Oro y la contabilidad del Fondo Monetario Internacional, FMI. China es al día de hoy el mayor productor de oro del mundo, con 428 toneladas en el solo año 2013, y el país es a la vez el mayor importador mundial de ese metal, dejando en ese año a la India en segundo lugar. La bolsa de oro de Shanghai Gold Exchange tiene el monopolio de entrega física de oro en la China continental y utiliza a Hong Kong como enlace desde donde importa oro al exterior. Entre ambos puntos, la demanda de oro en 2013 fue de 2.197 toneladas, incluyendo la producción local. En 2012, dicha demanda fue de 1.138 toneladas, en 2011 de 1.043 y en 2010 apenas 837 toneladas. El periodo de 2007 a 2013, la demanda total fue de 6.720 toneladas. En el solo mes de enero de 2014, la demanda de oro físico alcanzó 247 toneladas, lo que significaría una demanda anualizada de 3.000 toneladas. Hacia finales de 2014, la demanda de oro acumulada del país en los últimos 8 años alcanzaría así las 10.000 toneladas de oro físico. Michael T. Snyder, recuperado el 24 de febrero de 2014 de W Gold Eagle Com, estima con razón que las reservas chinas de oro por lejos sobrepasen las 5.000 toneladas. Otras estimaciones calculan las reservas chinas en oro en 7.000 toneladas. El precio de una tonelada de oro oscilaba en febrero de 2014 alrededor de 42 millones de dólares. Las reservas chinas en oro físico alcanzaron así 294 mil millones de dólares. En diciembre de 2013, las reservas internacionales de China en bonos del tesoro eran 1.3 billones de dólares. Una devaluación del precio de los bonos en un 50% podrá esperarse cuando los bonos del tesoro sean vendidos masivamente. Lo anterior implicaría una pérdida de 650 mil millones de dólares para China. Si esto sucede, el precio del oro se duplicaría, representando una ganancia de 294 mil millones de dólares para las 7.000 toneladas de reservas chinas en oro. La pérdida neta en este caso serían un poco más de 350 mil millones de dólares.
con unas reservas de 10.000 toneladas de oro acumuladas. En 2014, la ganancia por el precio del oro sería de 420.000 millones y la pérdida neta ya se reduciría a 224.000 millones de dólares. Es probable que China espera el momento estratégico de deshacerse masivamente de los bonos del tesoro, hecho que podría suceder en cualquier momento. Con unas reservas de 10.000 toneladas de oro, China ocuparía el primer lugar en el mundo. Para comparar, Estados Unidos pretende disponer de 8.100 toneladas. Este volumen es muy cuestionable ante las evidencias de que los bancos de Wall Street han vaciado bastante las bóvedas de oro de Fort Knox. Alemania, el segundo poseedor de oro, tendría unas 3.400 toneladas guardadas, en su mayoría en las bóvedas de Estados Unidos. Al querer repatriarlas el año pasado, le informó su amanuense en Nueva York que las ha comprometido en garantía y solo está en capacidad o disposición de entregar anualmente una parte del stock existente en la primera entrega hacia fines de 2013. Alemania recibió lingotes sin sus marcas, es decir, lingotes no originales. La Reserva Federal aparentemente carece de reservas de oro suficiente para atender los compromisos de convertibilidad de papel o de repatriar reservas. De lo anterior se vislumbra que China ahora posee sin dudas más oro que Alemania y probablemente más que los mismos Estados Unidos. Esto no es todo. India, el segundo comprador más importante de oro en 2013, importó en ese año además un total de 5.400 toneladas métricas de plata. En 2014, los BRICS en general y China en particular seguirían acumulando oro y plata, preparándose para ese mundo multipolar y la desamericanización a la que aspiran. Una fuerte demanda de oro físico formalmente alza su precio, y una fuerte alza en el precio del oro en dólares implicaría una pérdida de confianza en esta moneda internacional de reserva. Para mantener la confianza en el dólar, Estados Unidos ha hecho de todo para bajar la cotización del oro. Mientras el precio del oro no se dispare, la fe en el dólar podría conservarse por un tiempo. Hasta la fecha, no ha sido posible controlar el precio del oro, ya que circula una gran cantidad de certificados de oro sin respaldo alguno en el oro físico. La utilización de los contratos de futuros sin respaldo en oro físico es una de las claves de la caída en el precio del oro desde los máximos de $1.900. Lo que hizo la Reserva Federal fue posicionarse es corto. Lo que hizo la Reserva Federal fue posicionarse en corto de contratos de futuros de oro. El mensaje fue claro:
hay que sostener al dólar a pesar del enorme crecimiento de la masa monetaria carente por completo de un contravalor real. No hubo auditoría de las reservas de oro en Estados Unidos desde los años 50. La existencia o no de las reservas oficiales de oro se convierte así en una cuestión de fe en la Fed. Esta fe en realidad no tiene base, pero esta ficción se mantiene mientras el mercado de futuros es alcista. Con un mercado de derivados de oro en alza, los inversores no se preocupan del respaldo real de estos papeles que comercian. Sin embargo, ante la creciente escasez de oro físico en el mercado, de la desconfianza va en aumento. La Fed carece de reservas de oro suficiente para atender sus compromisos. Recuperado el 10 de febrero de 2013 de www.oroyfinanzas.com. La desaparición de las reservas de oro de Occidente ha sido uno de los fenómenos más importantes de 2013 y 2014. Lo anterior ha permitido en el interín a China comprar toneladas de oro físico bien por debajo de su valor real. Con ello compensará en buena medida la pérdida que sufrirá al caerse los precios de los bonos basura del tesoro. Mientras el precio del oro físico se mantiene bajo, China, Rusia, la India y otros países podrán mejor respaldar sus monedas. Los especialistas, sin embargo, esperan que en 2014 el precio del oro se dispare. Lo anterior sucede cuando escasea la oferta de oro físico. La demanda china, india, rusa, etcétera, de oro físico es tan masiva que se están comiendo la oferta disponible de oro de los bancos centrales necesaria para deprimir el precio. Los ataques del cártel del oro no han tenido éxito este año. Así, los manipuladores están siendo obligados a retirarse de nuevo, como lo hicieron durante 12 años consecutivos. Ganaron la batalla en 2013, pero perderán su guerra del oro en los años por venir. Cuando esto suceda, se iniciará la venta masiva de bonos del tesoro. Los grandes bancos en Occidente estarían presenciando en 2015 que la burbuja del mercado de derivados, incluyendo a los bonos del tesoro, se está explotando. Con ello se anuncia una nueva era de quiebras bancarias, y esta vez de los más grandes. El negocio de emitir papeles de oro se está convirtiendo en un negocio ruinoso. Los Rothschild, con su imperio angloamericano, que controlan prácticamente todos los bancos centrales del mundo, tuvieron que tomar en cuenta que la fe en el oro resultaba ser más fuerte que la fe en su imperio de certificados de oro y todo el dinero de papel derivados que emiten. Si las élites de Wall Street y de la City de Londres no logran triunfar en el campo económico, es de esperar que recurren al campo militar. Por ello, el mundo se está poniendo muy tenso.
No hay tiempo que perder para ninguno de los campos de batalla. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos en el apartado en diciembre de 2013 las tendencias de bonos del tesoro. Pausamos.